La escuelita le dio clase a la universidad y en el Parque Roberto en la mañana del sábado, Racing goleó por 4 goles contra 0 a Danubio, una victoria aplastante del equipo de Chambián que se sobrepuso por el de Monarris. En un partido, la verdad que Racing controló de principio al final. Fueron pocas las situaciones que tuvo Danubio a lo largo del encuentro y bueno, el equipo local fue el claro dominante. En este video vamos a estar analizando un poco cuáles fueron los factores claves de una victoria tan abultada del equipo de Sayago. Bien, primero vamos a la pizarrita, como me gusta siempre empezar por acá. Vamos a empezar por Racing, por el equipo local que rompió su estructura de línea de 3. Ahora vamos a ver que no tanto, pero sí que antes, creo yo, estábamos acostumbrados a ver un equipo de Racing más en una línea de 3 más fija, cuando con Teo Espinosa como carrilero por izquierda y con Eric de Lozano como carrilero por derecha. Un equipo que tengo bastante visto como miembro del cuerpo técnico de tercera división de Peñarol, cuando enfrentamos a ese equipo en Copa de la Liga AUF, lo que fue este verano. Un poco ya me tocó ver este equipo de Racing y me sorprendió que hayan roto esa estructura tan fija a pasar con una línea de 4 más marcada con Cotuño, Gracionis, Álvarez y Ferreira. Igualmente en construcción del juego sí que era bastante normal que se meta Pérez en la línea y Cotuño y Ferreira ganaron un poco de altura y ahí sí ya pasara algo más similar a lo que estamos acostumbrados de este equipo. Bien, Kairos y Vázquez, vamos a volver un poco para atrás las posiciones. Kairos y Pérez se repartieron la mitad de la cancha y Vázquez y Da Silva ocuparon la posición de extremos, con Sebastián Da Silva y Javib en el doble 9. Presentaban esa estructura mucho más marcada con esos 3 defensores en el fondo y 2 laterales bien proyectados para hacer combinaciones con los extremos. Y en el partido del otro día no vi tanto que se diera eso, sí que Cotuño quizás ocupaba más carriles interiores, Da Silva daba quizás más, era quien daba más profundidad, no combinaba tanto por dentro como si hacían, recuerdo el tándem de Los Santos con Franco Suárez ahí por la banda derecha, y bueno, el doble punta bien marcado con Sebastián Da Silva, Alex Miramar Misiones y el argentino Aviv. Por el lado de Danubio, un 4-3-3 con quizás un 4-2-3-1, ya que en la mitad de la cancha creo que Peralta era el que tenía más libertad para moverse entre líneas y asociarse, pero sí que jugó mucho más volcado a la banda izquierda, buscando ahí la combinación con Azambuja y buscando luego en el segundo tiempo, que lo vamos a ver mucho más cuando Danubio, y ya voy adelantando uno de los puntos clave de este video, la presión alta de Racing, cuando Danubio pudo empezar a jugar un poquito más en el segundo tiempo y salir de su campo. La proyección del lateral izquierdo, que fue Cábana y luego fue Ferreira, si no estoy mal, empezó a darle a Danubio circuitos por el lado izquierdo y Mateo Peralta pasó a ser muy importante. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, perdón que me adelanté un poco. Goicoechea en el arco, juvenil Balati, Pereira y Velázquez. Está también Rinaldi acá, que lo puse medio cerquita a los dos, porque en realidad Velázquez salió lesionado a los 20-25 minutos y Rinaldi fue el que se hizo cargo de ser compañero de zaguero ahí de Pereira por el resto del partido. Entonces bueno, no lo puse de arranque, pero sí que lo puse ahí porque disputó la mayoría de los minutos. Cábana como lateral izquierdo, este doble 5 como ya dije, o quizás Sebastián Rodríguez un poco tirado más hacia atrás y Mayada como interior. Peralta y los 3 de arriba, Azambuja, Papelito Fernández, el inoxidable Papelito Fernández y Ferreira por la banda derecha. Como mencioné anteriormente, la presión alta de Racing fue quizás el factor más fundamental y que dictaminó todas las fases del juego en los primeros 45 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la presión alta de Racing, Danubio se vio limitado en su construcción del juego, se vio limitado en sus inicios, tanto dinámicos como estáticos, que serían los saques de meta básicamente. Intentó jugar 2 o 3 veces por bajo, no lo logró y ya la tercera Goicoechea decidió golpear en largo porque de verdad Danubio no podía salir de su cancha. Pero también en su construcción quizás más dinámica del juego, Racing fue muy agresivo presionando a sus interiores, a los jugadores de la mitad de la cancha de Danubio, no permitiendo recibir y no permitiendo jugar. Quedando así muchas veces que lo que sucedía era que los zagueros de Danubio se quedaban con la pelota en los pies, dudando mucho tiempo y dando mucho tiempo también para que los jugadores de Racing, en especial Da Silva y Aviv, los dos Da Silva y Aviv, que son jugadores muy intensos a la hora de hacer esos primeros esfuerzos en la presión,
robaran pelotas constantemente, tanto en carril central como en la banda, y a partir de eso Racing generara muchas chances. Chances que el equipo pudo haber finalizado de la mejor manera, pero que igualmente consiguió otro factor fundamental, creo yo, en el primer tiempo, que fue conseguir muchas situaciones de balón parado. Acciones de balón parado que Racing tiene aceitadas muchísimo, que tiene muy bien trabajadas y que se nota el trabajo del equipo de Chambián. De hecho, el primer gol de Racing viene por esta vía, un córner donde la intención estaba muy clara y ya lo había mostrado Racing en otras ocasiones. Fijar la zona de Danubio, bloquear la marcación en zona de Danubio, liberar el punto penal y que uno de los jugadores desde el segundo palo atacara ese lugar, y fue el argentino Aviv que puso el 1-0 a los 20 minutos más o menos del primer tiempo. Y así se fue el primer tiempo. Racing siendo claro dominante del encuentro. Danubio solamente tuvo una chance de gol, tuvo una transición que pudo encontrar y que remató el juvenil a Zambuja, pero que tapó muy bien Facundo Machado, y esa fue la única situación que tuvo en los 45 minutos del partido. Después realmente fue todo para la escuelita de Sayago, que se pudo venir un poco más arriba en el marcador si hubiese capitalizado mejor algunas recuperaciones que tuvo en campo rival. En el segundo tiempo, sin embargo, Danubio se soltó y empezó a jugar quizás un poco más, empezó a construir esos circuitos por banda izquierda que mencioné anteriormente, gracias al ingreso de Iván Rossi, el número 5, que ex Juventud de las Piedras, que Diego Monarriz pidió para incorporar a la franja. Mostró su calidad como organizador, metiéndose entre los zagueros y dándole una salida de fondo más limpia, una salida desde el fondo, más limpia al equipo de Danubio, y también dándole superioridad numérica en esa primera línea. Claro, si nosotros vemos la pizarra en este momento, Racing estaba presionando con dos delanteros, y como mencioné anteriormente, muchas veces en ese 2 versus 2 que se generaba contra los zagueros de Danubio, terminaban pérdidas del equipo de la curva, pero con Iván Rossi en la base distribuyendo, formando esa línea de 3, Danubio empezó a encontrar un poco más de salida organizada, de construcción del juego desde atrás, y sobre todo por el lado izquierdo, apareciendo Mateo Peralta, evidenciando un muy buen juego entre líneas, y con la subida de Cábana principalmente. Luego fue Ferreira que pasó a jugar por el lateral izquierdo. Por ese lado encontró algunos circuitos y logró por lo menos pisar el área que custodia Facundo Machado. Pero rápidamente Racing se repuso en el partido, cambió un poco los caminos y empezó a jugar un poco más atrás, pero a ser más vertical, a jugar directo en campo de Danubio y empezar a jugar a partir de las segundas acciones con esa cantidad de jugadores que tenía cerca de la pelota, que tenía en campo rival, y con retrocesos también muy lentos de Danubio, que quedaba estirado muchas veces en estas situaciones, permitiendo que hubieran más jugadores de Racing cerca de la pelota y a partir de ahí pudieran descargar la pelota a banda y finalizar con centros. También tengo que destacar o mencionar la defensa del área del equipo de Danubio, que muchas veces se encontró con pocos jugadores defendiendo su área ante muchísimos jugadores de la escuelita de Sayago, llegando con 3 o con 4 jugadores ocupando el ancho del área muchas veces, que fue un poco lo que terminó sucediendo en el segundo gol de Racing, en el gol de Yuri Oyarzo. Una pelota larga de Facundo Machado que captura el equipo rayado en campo rival, en campo de Danubio, descarga hacia el lado donde estaba ya el ingresado Franco Suárez, que levanta un muy buen centro. Hay una peinada en el área y llega Oyarzo en segunda intención para darle el 2-0 a Racing, que fue quizás el quiebre del partido. A partir de ahí creo que hay un quiebre emocional a favor de Racing, del cual Danubio no pudo sobreponerse ante ese segundo gol. Pesó mucho también, creo yo, el no haber podido ser protagonista en ningún minuto del partido, el no haber tenido chances claras en todo el partido. Entonces con este segundo gol de Oyarzo se da un quiebre. Danubio vuelve a realizar nuevamente una pérdida en campo propio, y es el argentino Iván Mansur, que había entrado en el complemento, quien logra capitalizar tras un muy buen robo en salida y una acción individual, pone el 3-0 para la escuelita de Sayago. No conforme con haber hecho el tercer gol, nuevamente Mansur, en una presión, logra una recuperación tras un error de Goicoechea, que termina queriendo despejar la pelota pega en Mansur captura el rebote, espera pacientemente la llegada de Axel Vázquez, que remata muy bien al primer palo y pone el 4-0 final para la escuelita de Sayago. Una ráfaga de goles, 3 goles en tan solo 5 minutos, que tengo marcado por acá,
en un resultado que se le fue rápidamente a Danubio de las manos tras ese segundo gol. La importancia de los goles obviamente, pero también del momento en los que se convierten. El 2-0 de Racing vino en el mejor momento de Danubio, cuando Danubio recién estaba pudiendo encontrar algún circuito de pase en el segundo tiempo, alguna acción, alguna llegada a línea final. Ese segundo gol fue un masazo, fue un bajón anímico del que Danubio no pudo reponerse y terminó en el 4-0 final, después de que se le vaya rápidamente el partido de las manos a favor de la Escuelita de Sayago. Sin mucho más que agregar, les agradezco por haber visto nuevamente este video. Sé que les venía prometiendo el video semanal y este llega tarde, llega ya con la fecha 4 en marcha, pero bueno, entiendan que no puedo subirlos automáticamente, no los puedo subir del todo rápido. Tengo que esperar mínimo 24 horas por un tema de los derechos de la televisación y el copyright. Así que bueno, intentaré igualmente para el domingo tenerlo un poco más próximo en la semana y que no quede quizás tan en el olvido. El partido, aunque creo que este partido fue muy bueno, fue el más destacado de la fecha, el más sorpresivo, sobre todo por cómo llegaba Danubio y por cómo llegaban Racing a este encuentro. Quizás Danubio era el que tenía más las de ganar, o no sé si el favorito por la condición de local de Racing, pero sí que no se esperaba este resultado tan abultado a favor de la Escuelita de Sayago. Nuevamente les agradezco a todos por haber mirado este video y por haber interactuado en mis redes. Recuerden que estos partidos, ustedes eligen el partido que yo voy a analizar en la semana. Síganme en mis redes sociales, que ahí por lo general es donde hago las encuestas, en Instagram, para que ustedes puedan elegir un partido y que yo lo analice. Así que bueno, sin mucho más que agregar, les agradezco nuevamente por haber visto este video. Dejen su like, su comentario y suscríbanse. Y nos vemos la semana que viene, probablemente con el análisis del partido clásico. Chau, chau.